Y una de las cosas que con la ULCA, no sé si conocen la ULCA, y NetQuest. Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del último día del Conexión Empresarial 2024. Tenemos un tremendo panel representante de empresas colaboradoras, socias y también del mundo del emprendimiento y la innovación. Quiero presentarle primero, en esta sala se encuentran alumnos principalmente o exclusivamente de primer semestre, que están recién iniciando su carrera universitaria en el área de los negocios y, como le comentaba a algunos de los de acá, no solamente de la carrera de ingeniería comercial, sino que también de otras carreras nuevas que empezaron a funcionar este año, especialmente acá están, por ejemplo, alumnos del Data Business Intelligence. ¿Ya? Levante la mano donde está el Data Business Intelligence. Perfecto. Ahí está, y se sientan todos juntos. Además, claro, ya. Bueno, hoy día el tema que vamos a abordar en esta conversación es desafíos del management en torno a la sustentabilidad. Tenemos representantes de distintas empresas que tienen este hilo conductor que es el tema de la gestión estratégica en temas de sustentabilidad, y quiero partir presentando a quienes nos acompañan hoy día. Primero, Romina Gaete, que es gerenta senior de cambio climático y sostenibilidad en EY Chile. Quiero pedir un fuerte aplauso para Romina y agradecer por tu presencia acá. También nos acompaña José Ignacio Parada, que es el CEO y fundador de BioElements. También quiero pedir un aplauso para José Ignacio. Que la anécdota acá, tengo que contarla, que él es especialmente famoso en esta sección porque el certamen 2, el caso del certamen 2 fue BioElements. Así que no sé si es bueno o malo para efectos del expositor. Vamos a ver cómo le fue. Ya las notas las entregamos, así que le fue bien. Qué bueno. Así que muchas gracias también, José Ignacio, una vez más por acompañarnos en este evento. También nos acompaña Natalia Rosati, que es la gerenta comercial, farmacias y perfumerías de Procter & Gamble. Muchas gracias también por acompañarnos. Un fuerte aplauso. Y finalmente, Alejandro Vargas, que es el gerente de operaciones de Coca-Cola Andina, a quien también pido un fuerte aplauso por acompañarnos. Bueno, como la dinámica de esto es básicamente, yo voy a partir con ciertas preguntas en un orden que vamos a ir cambiando, aleatorio, para que no siempre, porque ayer nos pasó que siempre le tocaba hablar último al de Andina y no tenía nada mucho que agregar, entonces tuvimos que cambiar el orden. Y además recuerdo, aunque yo creo que ya a esta altura es evidente, que a partir de los códigos QR que están en los asientos, ustedes me pueden ir haciendo preguntas, las cuales voy a ir administrando también y traspasando a nuestros invitados. Así que desde ahora pueden empezar a hacer preguntas. Quiero partir con una pregunta, no sé si es tan simple, pero la respuesta probablemente puede ser corta y directa, es desde la perspectiva de sus respectivas empresas. Si tuviesen que explicarle a estos alumnos qué es finalmente la sustentabilidad para la empresa que ustedes representan, si lo pudiesen formular en un concepto específico, entonces esa sería la primera pregunta. ¿Qué es para ustedes la sustentabilidad empresarial? Pongámosle ese apellido para irlo situando en un contexto de negocio, y vamos a partir con Romina. A ver si puedes responder, por favor. Muchas gracias, Matías. Para partir, yo soy de la empresa EY Chile, que es una consultora que está en hartas partes del mundo. Yo tengo la suerte de llevar harto tiempo trabajando en sostenibilidad. Y tu pregunta, como dices tú, Matías, es compleja, porque hoy día la sostenibilidad, en el fondo, como concepto, ¿no?, se asocia mucho a los temas ambientales, ¿no?, a los impactos que pueden tener alguna industria extractiva, una minera, una empresa de energía. Pero hoy día la sostenibilidad es mucho más que eso, ¿ya? Hoy día la sostenibilidad la tenemos que ver, en el fondo, como un pilar fundamental para el funcionamiento de una compañía que quiere perdurar a largo plazo, ¿ya? Involucrando, obviamente, los factores ambientales, sociales y también de gobernanza para poder, en el fondo,
abarcar todo el mindset que abarca la sostenibilidad en grandes rasgos, ¿no? Es lo que nos va a ayudar como a preservar el desempeño financiero de una compañía, el tema de todos los grupos de interés de una compañía. Entonces creo que hoy día, si tú me preguntas en una palabra, yo diría que es la columna vertebral del éxito empresarial. Tú dices, para todas las empresas en el mundo. Para todas las industrias. Y Perfecto. bueno, después podemos hablar un poquito más, ¿no? Pero hoy día nos acompaña la normativa. Ya hoy día se habla mucho en sostenibilidad de un tsunami regulatorio, porque hoy día, gracias a Dios, ¿no? La sostenibilidad está siendo muy, muy hot. En Europa, en Estados Unidos y en Chile, hace ya 2 años que tenemos la CMF lanzó una norma de carácter general, en el fondo, que nos obliga a todas las empresas a empezar a reportar temas de sostenibilidad. Entonces, si no están, digamos, en la columna vertebral hoy día, es complejo, ¿no? Asegurar el éxito financiero y a largo plazo de una empresa. En esa línea, José Ignacio, te quería, porque la particularidad de la empresa que tú representas, BioElements, es que la sustentabilidad o sostenibilidad es la estrategia. O sea, obviamente para todo el mundo es parte fundamental de las estrategias, pero tú estás en un negocio donde tus productos básicamente contribuyen directamente y que como atributo tiene asociado el tema de sustentabilidad. Entonces, pedirte un poco la definición, pero también desde una perspectiva donde la empresa en sí misma nace a partir de una respuesta en esa línea. Nosotros en BioElements, si bien, para los que no saben o quizás lo que hicieron en el certamen, pero estamos en el mundo de los materiales biodegradables, la ciencia de materiales, ¿no? Los plásticos, bioplásticos, materiales, materias primas que logren reincorporarse al medio ambiente. Y eso sirve un poco para un montón de empresas, desde empresas de consumo masivo hasta el retail, hasta un montón de cuestiones. Y es buena la pregunta porque si bien nosotros nacimos con un producto, una primera formulación, hoy día tenemos más de 27, que tiene las características de ser sustentable, yo puedo tener un producto súper sustentable, pero si estoy perjudicando a la sociedad en la que me encuentro, es decir, pago mal, hago todo negro, no respeto las leyes laborales, qué sé yo, soy de alguna forma un mal empleador, oye, no le pago bien a mis proveedores. Ok, tengo un producto súper bueno, pero ¿cuál es mi impacto social? Quizás sea negativo, incluso pueden haber plásticos convencionales que traten mejor a sus proveedores y quizás sean mejores y generen un impacto social mucho más importante. Entonces, yo creo que la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de cada empresa se basa en 3 pilares. Primero, un impacto social importante, un impacto económico y un impacto medioambiental. Nosotros nacimos con el impacto medioambiental en nuestro ADN, pero tenemos que siempre cuidar que el impacto social que generemos sea positivo. Y también, muy importante, aquí estamos haciendo empresa, y las empresas necesitamos generar valor. Y ese valor es, obviamente, no generar pérdidas, tener una idea en el largo plazo. Y eso es un impacto económico positivo. Entonces, cuando entendemos esta como tripartita y vemos que cada uno de estos pilares son importantes, podemos decir que algo es sostenible y que algo está basado en la sustentabilidad per se de la empresa. Y nosotros lo invito a ver, nosotros somos una empresa B certificada. Ayer estábamos, de hecho, en el encuentro de Empresas B y hoy día es súper interesante ver cómo este movimiento ha ido ganando mucho fervor, porque realmente las empresas han entendido, las grandes y las pequeñas, pero yo te digo que más bien las grandes con cada vez más fuerza, que hacer negocios con Empresas B es muy importante, porque son empresas que son confiables, son resilientes y que son sustentables y sostenibles en el tiempo. Gracias. Bueno, Natalia, te quería preguntar, estábamos hablando hace unos minutos atrás, en la misma línea, de un poco cómo Procter & Gamble entiende el tema de sustentabilidad, pero tú hablabas muy fuerte de la cultura y sobre todo de los valores. Incluso tú comentabas de que en las entrevistas o el proceso de selección de futuros profesionales que entran a la compañía, se trata como hacer una especie de screening de la compatibilidad de la persona en relación a los valores. ¿Eso tiene algo que ver con la sostenibilidad? Primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar acá y por esta invitación. La verdad es que es un honor. Y justo le comentaba ahí al principio que creo que son unos afortunados de tener esta instancia. Yo creo que ninguno de acá lo pudo vivir y poder escuchar y estar en estas conversaciones, la verdad que es bacán. Es como que abre un montón los ojos y también te hace ver qué es lo que querís y qué es lo que no querís.
Y en línea con eso, como que sí, por supuesto que sí, al final podemos hablar de sostenibilidad, podemos hablar de sustentabilidad, pero si realmente esto no está en la base que usamos para hacer negocio y para finalmente construir este valor, la verdad es que es muy difícil que lo podamos implementar. O sea, la teoría o el papel aguanta un montón, pero si realmente no está en nuestra columna vertebral, nada pasa. Y justamente en línea con eso, todo comienza ahí. O sea, al final el ejemplo viene de nosotros mismos como empleados, y para que se hagan una idea, todo este tema de las leyes que hablaba la Romy y todo, empezaron aquí en vigencia en Chile no hace demasiados años. Europa está más avanzado que nosotros, pero a pesar de eso, Procter, la realidad es que si bien otros países de Latinoamérica están lejos de esto, es muy consciente y tiene, desde el 2018, la verdad es que tiene declarado este plan de Ambition 2030, que se llama, que es básicamente el marco de cómo nosotros vamos a estar operando en el inmediato, mediano y largo plazo, justamente para poder brindar de una manera sustentable y sostenible toda la superioridad en nuestros productos, y que por lo demás nos sentimos completamente responsables porque somos líderes de categorías, de muchas categorías, líderes de mercado. Entonces, al final, concretamente, uno de los pilares de los empleados, nosotros tenemos un grupo interno que se llama los Green Army, y que básicamente su labor, que es voluntario, ¿ya? O sea, para que se hagan una idea, son alrededor de 12 personas, y que ellos partieron creando esto, y partió hace alrededor de 5 años, ¿ya? Y partió primero educándonos a nosotros mismos. O sea, somos una empresa de más de 150 años. O sea, para que se hagan una idea, las cosas han cambiado, ¿ya? Entonces, al final surge este interés, se genera este equipo nos ha educado a todos, desde el gerente general hasta la nueva persona que entra, y en temas desde el reciclaje, los impactos que podemos tener, las mejoras que podemos tener en nuestros productos para hacer una fuerza que hace el bien a través de nuestro negocio. Y mismo una anécdota muy chiquitita, pero en el año 2019, cuando todavía no teníamos nuestras alianzas ahí con Walmart o Nestlé o mismo Reforestemos, dijimos, bueno, una de las cosas que está afectando fuerte es el cambio climático. ¿Qué podemos hacer? O sea, al final, cada granito de arena hace la diferencia. Y nosotros como empleados podemos hacer esta diferencia. Bueno, ahí, entendiendo qué era lo que podíamos hacer, creamos el bosque de P&G en conjunto con Reforestemos, y es el bosque de los empleados, ¿ya? Y hemos tenido ya a la fecha más de 400 árboles plantados, y que lo bonito es que surge de los mismos empleados, no surge como alguien lo puso en agenda. Entonces, sí, a tu pregunta, es parte esencial de estos valores y principios que la empresa busca. Gracias. Bueno, Alejandro, tú estás en un área que uno podría vincular, desde la ignorancia, por supuesto, la gerencia de operaciones de una empresa que se dedica a embotellar y distribuir, y ese embotellamiento, no sé si la palabra específica, requiere o envasado, requiere de una materialidad que uno podría asimilar como contaminante, por ejemplo, que es el plástico, etc. Entonces, ¿cómo desde esa perspectiva, cuál es el desafío que ustedes tienen y cómo abraza la sustentabilidad desde la lógica, por ejemplo, de lo que es Andina? Bien. Bueno, también me sumo al panel, el agradecimiento de estar acá, y creo que son, como dice Natalia, beneficiados, ¿verdad?, de poder tenernos y poder comentar esto, y se ven la experiencia de nosotros, son diferentes empresas, en las cuales vivimos el tema de sostenibilidad, y así vayan entendiendo por qué todos hablamos de esto y qué hacemos respecto a la sostenibilidad. Respecto a la pregunta, es súper amplia, porque nosotros, si bien nos llamamos Coca-Cola Andina, somos un embotellador, ¿ya? Nosotros como embotellador no somos dueños de ninguna marca. Coca-Cola Company es dueño de su marca. Nosotros también distribuimos y vendemos cerveza, que son de AB InBev. Hacemos lo mismo con Capel, hacemos lo mismo con Viña Santa Rita. Y como tal, nosotros somos un paraguas muy relevante para efectos de los clientes. Los clientes, el canal tradicional, supermercado, todo lo que es comer y beber. Entonces somos un medio que existe para surtir al mercado de ciertos productos que todos nosotros queremos en nuestro día a día. Y como tal, tenemos que tener una mirada del consumidor y una mirada del cliente y una mirada también de los socios, ¿ya? Aquel socio que es dueño de esa marca, para ir movilizándolo respecto a los temas que nosotros vemos que están sucediendo en el medio, que son temas que son regulatorios, legales, como también los temas que son sociales, ¿ya? No tiene que haber una ley para que la sociedad te pueda discriminar respecto al uso de un producto, ¿ya? Entonces, tenemos que ser nosotros los que nos adelantamos a la mirada que existe en el mercado para poder movilizar
a aquellos stakeholders que tenemos, tanto en la cadena hacia atrás, para adelante, para ir asegurándonos que nuestro producto, nuestro servicio en el tiempo es un producto que tiene sentido y tiene fit con nosotros, los consumidores, porque yo hoy día hablo de la perspectiva de un gerente de una compañía, pero me salgo de acá y soy una persona como ustedes que va a su casa y consume productos, ¿verdad?, que son más o menos sostenibles respecto a lo que uno tenga como mirada particular, ¿ya? Y ahora quiero sumar un puntito que yo creo que es relevante ahí, y lo explicó muy bien Ignacio. La sostenibilidad habla de la sustentabilidad, habla de la economía y la parte social, que son tres ejes que tienen que ir manejándose de forma conjunta. Y ahí las compañías, como nosotros que estamos en este mundo donde administramos marcas, administramos, ¿verdad?, clientes y consumidores, tenemos que definir muy bien que tenemos que tener no solamente un discurso sustentable o sostenible, como uno lo quiera mirar, sino que tiene que estar arraigado eso en los pilares de tu compañía. Tiene que estar arraigado en los objetivos que tienen tus empleados y tus áreas, en las métricas que se llevan y obviamente en los grupos de interés donde tú participas. Si eso tiene sintonía, esas cuatro cosas tienen sintonía, tú vives una cultura de sostenibilidad. Si tú solamente se juegas la métrica, te dura 4 meses, 5 meses, 1 año, si tienes suerte, pero no generas el propósito, motivación que te lleva a que la organización en el mediano y largo plazo lo incorpore para desarrollar sus proyectos, sus iniciativas, su forma de abordaje y entienda que es algo que viene estructurado desde la definición de la compañía, del propósito del ser de la compañía, y que es un camino que no tiene un on-off, es un continuo. No es que de un día para otro, ¿ya? Porque a nosotros nos atacan por el azúcar, nos atacan por el plástico, nos atacan por el agua, nos atacan por la energía y algo más también nos pueden atacar. Pero cuando uno va viendo cómo en cada uno de estos ítems tú tienes estrategias que te llevan a ser cada vez más sostenible y vas a la vanguardia de muchas otras compañías y eso lo sabes comunicar correctamente al interior, genera que tu equipo interno valida que si bien es un problema, que hay que solucionar, que hay que corregir, pero que nosotros estamos convencidos de que somos nosotros los que lo vamos a lograr hacer. Esto no va a venir arreglado de las leyes, esto no va a venir arreglado desde de que va a venir un santo grial y nos va a decir hágalo de esta forma. Si no viene introducido desde los equipos internos y lo entienden como una forma de trabajo validada por la compañía, es muy difícil que cambie, ¿ya? Entonces yo creo que si tienes esos 4 métodos y lo llevas en tu día a día y tus equipos lo administran correctamente, el resultado se va a sentir. Y nosotros en nuestra compañía lo sentimos todos los años. Todos los años nosotros validamos cómo esa estrategia se va dando en reducciones en diferentes puntos que nos llevan al convencimiento que vamos por la buena senda. Entonces, diría que un poquito, cuando hablamos de la operación, nuestra operación tiene eso dentro de su ADN, pero sabemos que nos queda mucho por hacer y que la solución no es mágica, es una solución de esfuerzo, de largo plazo. Buenísimo. Mira, haciendo como una especie de síntesis siempre imperfecta, es importante que la estrategia, cuando uno habla de estrategia, de hecho el curso que están ustedes hoy día parte un poco hablando de lo que significa la estrategia, tiene que estar la sustentabilidad o sostenibilidad metida en el ADN de la elaboración de la estrategia. Las personas son muy importantes, las métricas son importantes y también obviamente que al final no dejan de ser empresas. Y aquí quiero desmitificar algo que por lo demás lo hemos conversado durante varias semanas. Yo entiendo que todas las empresas a las cuales ustedes participan no es trivial no ganar plata. O sea, yo creo que uno de los objetivos fundamentales para que siga siendo empresa es que al final tiene que haber una maximización del valor de esa compañía. Y eso es tan importante para ustedes como colaboradores, para los dueños de la empresa o socios, yo creo que es importante. Yo creo que me imagino que no hay nadie, ni siquiera vamos a invertir un segundo en que alguien discuta eso en contexto de conexión empresarial. Ahora, ¿cuál es el desafío para ustedes, o cómo lo ven, donde, déjenme anecdotizarlo, donde ustedes en la gama de decisiones que se pueden tomar en la compañía, todas ellas que te llevan a ganar y maximizar el valor, a veces pueden haber algunas que generen efectos que afecten este tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se administra esa tensión entre la tensión de ganar plata, disculpen la expresión pedestre, versus ganar menos y tomar una decisión que tenga menos efectos negativos en las dimensiones que, por ejemplo, Alejandro explicaba? Quiero abrir la palabra para no ser tan secuencial. No sé si alguien se quiere tirar a la piscina con una respuesta. Y ojalá puedan dar un ejemplo donde se materializa eso. Y a Romina la vi como que estaba... Y después Dale, Romina. Romina y después vamos con ¿Yo? Bueno,
bueno, mi caso es un poquito diferente, porque nosotros en el fondo asesoramos a las empresas a impulsar el camino a la sostenibilidad. Entonces ahí estamos dando el gallito, ¿no?, de por qué es importante y qué efecto puede tener, ¿no?, en el desempeño económico o en su estado financiero final. ¿Qué nos pasa a nosotros? También, vuelvo al mismo ejemplo, va a depender mucho de la industria. Cuando estamos hablando de industrias mucho más maduras, cuando estamos hablando con una minera, por ejemplo, es súper fácil manejar la conversación porque el alto directorio cree, en el fondo, de que la sostenibilidad y el desempeño, en el fondo, como hablábamos, ambiental, social, económico, sí tiene un impacto, en el fondo, en sus estados financieros finales. ¿Por qué? Porque los distintos grupos de interés, ya los stakeholders, que en este caso pueden estar los inversionistas, saben que hay un plus importante en manejar estos temas, ¿ya? Obviamente también, como decía Nati, ya acompañado de normativa. Hoy día, si tú en el fondo no mides tus emisiones, ¿ya?, de carbono, pues vaya a tener un impacto en algún grupo de interés que probablemente no quiera seguir invirtiendo, ¿ya? Pero ese es el caso fácil, ¿no?, cuando nos toca asesorar a empresas maduras. ¿Qué pasa cuando tenemos que en el fondo asesorar a empresas que no están tan conscientes, digamos, del impacto de la sostenibilidad? Y ahí la cultura generalmente parte de las gerencias, ¿no?, o del área de sostenibilidad, de comunicaciones, de finanzas, en decir, oye, impulsemos estos temas porque efectivamente vamos a tener un retorno económico corto, mediano, largo plazo, pero lo vamos a tener. Y cuando queremos ir a hablar con los directores, ¿no?, dicen, ¿pero para qué? O sea, ¿en qué me suma esto? Yo estoy haciendo un reporte de sostenibilidad, cumplo, ¿quién lo lee? No tenemos idea, tengo mis grupos de interés mapeados, pero ¿para qué? ¿Ya? Entonces ahí yo me pongo más aplicado y nos ponemos en el fondo a mirar qué está pasando a nivel global, ¿ya? Yo antes les mencionaba sobre este tsunami regulatorio. Hoy día vemos como Europa, por ejemplo, ya está poniendo temas de aranceles en decir, oye, si tú no empiezas a reportar tus temas de ESG, lo lamento, pero vaya a tener que pagar más, ¿ya? Hoy día a nivel local, la CMF también dice lo mismo. O sea, si tú no empiezas a reportar tus temas en el fondo y no me muestras a mí, CMF, cómo es tu gestión con las comunidades, cuánto estás tú... Oye, ¿saben lo que es la CMF o no? ¿O ESG? A ver, ¿quién levante la mano? ¿Quién sabe lo que significa ESG? Ignacio. ¿Nadie cacha? ¿No? ¿No? Environmental Social Governance. Búsquenlo. O Y CMF. ASG, o ASG en español. Y CMF, a ver, levante la mano quien cacha que es la CMF. ¿No? La Comisión para el Mercado Financiero. Ahí Muy había bien. una manito, Muy bien. Un 7, Mati. Un 7. Vamos a... Perdón, sí, avísenme porque en sostenibilidad la jerga y la sopa de letras abundan. Ya, pero sí, la Comisión de Mercado Financiero, en el fondo, hace ya 2 años nos pone en el fondo el pie y dice, oye, quiero saber tú, como empresa, cuánto estás invirtiendo en comunidades, qué estás haciendo por tus colaboradores. Y, insisto, o sea, en el fondo, cuando tú no ves el retorno económico, es súper complejo hacer esa transformación cultural. Y yo creo que ahí hoy día es el principal desafío que tenemos hoy día los que creemos en el fondo en temas de sostenibilidad, ¿no? Llegar a la alta dirección y decirle, tú sí vas a tener un retorno. Y eso hoy día es un camino que a nosotros, como proveedores de servicios, nos ha costado un montón. Sí, porque ahí, solamente para complementarte, Romy, como desde el otro lado, como desde la empresa, consumo masivo, ahí viene la primera pregunta que les voy a hacer. O sea, en Chile, que para que sepan es uno de los países más involucrados de Latinoamérica, ¿qué porcentaje creen ustedes de consumidores que declara que son como eco-involucrados en el tema ambiental? ¿Qué porcentaje más o menos creen, de acuerdo al último estudio de Kantar? Más o menos. Un 35%, ¿ya? Y somos de Latinoamérica, somos como de los más avanzados y de hecho creciendo. Pero cuando tú a esas mismas personas tú les preguntas, oye, ya, perfecto, ¿qué acciones tomas como para, en el fondo, asegurar este mundo más ambiental, etcétera? Mira, yo apago la luz, yo lavo con agua fría, ya sí, ahora ya no uso bolsas plásticas, pero en verdad todavía la cultura está muy en otros tienen que hacerlo, la empresa que lo haga, yo en verdad voy a hacer los esfuerzos que no me cuesten demasiado, porque cuando tengo que poner un pesito más como por un producto que sea sustentable, que tenga menos impacto ambiental, etcétera, ahí no estoy tan dispuesto. O sea, muy poquito porcentaje de esos 34-35% que les mencioné dicen, dale, yo pago más. Entonces, al final, ahí a tu punto como empresa, va más allá de eso, porque sabemos que
el impacto no va a ser inmediato en un P por Q. O sea, tampoco le podemos traspasar hoy día eso al consumidor, porque tampoco vamos a ganar con eso. O sea, el tema es mucho más de fondo y ojo, que no se traduce solamente en el envase plástico. Porque sí, nosotros consumo masivo, lo que les decía anteriormente, líderes de mercado en varias de las categorías, partiendo por pañales, que ahí me podrán hacer muchas preguntas, pero partiendo por pañales, champús, que la cantidad de plástico, imagínense. Pero al final desde ahí se hacen acciones de distintos frentes. O sea, por un lado tenemos todo el tema del uso del plástico virgen, que eso es una cosa, o sea, partir como desde un plástico desde cero, que la meta es ir disminuyendo ese porcentaje año a año. Vamos por el buen camino, todavía no estamos donde queremos, pero por otro lado también, hoy en día, para que se hagan una idea, el 79% del plástico que nosotros utilizamos en nuestros productos es o reciclado o reutilizable. ¿Ya? Pero la meta es 100% y todavía ustedes dirán 79, 100, no es tanto, es un montón. Y todavía no tenemos todas las respuestas. Estamos invirtiendo en las tecnologías futuras que nos van a permitir poder llevar a eso, incluso aprendiendo de expertos, ¿cachai? Porque no sabemos, no tenemos todas las respuestas como para poder lograr eso. Pero por un lado viene el producto, que es lo que el consumidor final ve. Ya, yo voy al supermercado, a la farmacia, listo, esto me lo llevo, lo uso, etc. Pero más allá de eso hay otras intervenciones que también es nuestra responsabilidad hacer, desde la manufactura, por ejemplo. O sea, nosotros aquí en Chile tenemos la planta de pañales. Ya solamente tenemos planta de pañales en Chile. Pero para que se hagan una idea, al día, se producen 1,1 millones de pañales. De ese 1,1 millones de pañales, defectuosos más o menos son el 2%, no mucho. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué se hace con ese 2%? Es un montón, ¿cachai? En cantidad de pañales que se van a ir a los desechos, a los desperdicios. O no. Ahí nos asociamos con un externo que se llama Coactiva, una empresa que se llama Coactiva, que retira esos pañales y los transforma en energía para las distintas empresas. Desde el 2021, que esto es un dato que en verdad les digo me hace muy orgullosa, porque más encima la planta de Chile fue la primera de toda Latinoamérica en poder certificarse en esto, pero el 100% de las energías que utilizamos son renovables no convencionales, ¿ya? Eólicas concretamente y solares, que en verdad es un gran avance. Estamos donde queremos, todavía tenemos mucho más espacio, pero al final son esas intervenciones que van más allá del empaque final o de la acción concreta final que van a medir tu impacto. Si al final nosotros estamos en muchos países, muchas comunidades nos reciben, ¿y de qué sirve que hoy día ganemos si en verdad no van a existir estas comunidades en un futuro cercano? Y de eso la responsabilidad es nuestra. Y ahí, Alejandro, déjame hacerte una pregunta. Nosotros conocemos algunas iniciativas que han tomado ustedes, pero Natalia, tú tocabas un tema que es central. Nosotros como empresa podemos hacer productos más sostenibles, pero hay un tema del comportamiento del consumidor o el usuario. Entonces, ¿qué iniciativas concretas que no apuntan solamente a un producto más sostenible, que ciertas particularidades, después te quiero hacer una pregunta, José Ignacio, en esa línea, sino que qué iniciativas, por ejemplo, ustedes en Andina han tomado para cambiar o para facilitar un cambio en la conducta del consumidor para que esa conducta sea más sostenible? No solamente con productos, sino que con el circuito de ese uso. Bien, pero igual te voy a responder Sí. la anterior, porque Claro. creo que está interesante de hacer el switch respecto de que la sostenibilidad no es más plata, ¿ya? Yo creo que hace 10 años las compañías hablan de sustentabilidad y sostenibilidad asociado a más gasto, más inversión, sin retorno, ¿ya? Y ese era el mood que había. Nosotros, y diría que la mayoría de las compañías entendieron que el negocio es con la sostenibilidad y se abren puertas, ¿ya? El negocio no se atacaba, el negocio cambia, eso es todo lo que va a suceder. Y lo relevante es que tú vas a tener áreas de trabajo en tu compañía abiertas en diferentes puntos, donde algunas van a perder, va a ser más caro, otras van a ganar dinero, ¿ya? El punto es que la ecuación final tiene que ser, para efectos de los dueños, para efectos de los accionistas, tiene que ser igualmente rentable, porque si una compañía pierde su rentabilidad, su razón de ser desde el punto de vista financiero, obviamente no estamos generando el valor sostenible de esa compañía. Y ahí viene la ambición que tienen los ejecutivos de presentar planes y proyectos de trabajo que miren el paraguas completo, vean en qué parte tienen que sacrificar, en qué parte tienen que recoger, tal de que el resultado de la compañía se mantenga en el largo plazo, ¿ya? Ejemplos de eso, para dar uno, por ejemplo, nosotros para reducir el ratio de agua, el consumo de agua, tenemos que invertir, ¿ya? ¿Ganamos algo con eso? No ganamos nada, bajamos el consumo de agua. Pero por otro lado, tenemos el efecto de que nos gusta bajar el consumo de azúcar. ¿Ganamos con eso? Sí, pagamos menos impuestos.
Nosotros pagamos un impuesto más bajo con los no azucarados respecto a los azucarados. Entonces, tú tienes por un lado efectos donde puedes, llámalo así, costarte más caro en un proceso, pero tienes por otro lado lugares donde puedes recoger la oportunidad. Entonces, tú tienes que ir viendo el paraguas completo y tratar de analizar ese paraguas completo, cómo avanza en un resultado sostenible, financiero, como obviamente económico, social, pero que vaya entendiendo que hay áreas donde se van a ver un poquito más perjudicadas, sus KPI tienen que cambiar, respecto a que se van a ver beneficiadas. Si esa comunicación interna se maneja de forma correcta y no hay una presión indebida respecto de querer lograr lo imposible, la compañía avanza. Y avanza rápido y convencida de que las cosas pasan, ¿ya? Lo mismo nos pasa con los plásticos, lo mismo nos pasa con la energía. Es decir, las oportunidades están. Ahora, respecto, por ejemplo, de los consumidores que tú me preguntabas, nosotros tenemos una tremenda oportunidad, el retornable. Porque acá hablamos de reciclado, hablamos de verde. Lo más verde es reusar. Es decir, ¿qué más verde sería que reusar un pañal 10 veces? ¿Ya? Ese sería lo más verde. Pero nosotros tenemos el plástico que es reciclado, todos son reciclados hoy día, perdón, pueden ser reciclados, no están siendo reciclados, pero en el futuro van a ser reciclados. Pero eso es una mirada que uno ve que es verde, pero hay una mirada más verde aún que hoy día existe y que la vamos a tomar ya, que es ocupar pura botella retornable. ¿Ya? El retornable es un producto que se reusa muchas veces. El vidrio se reusa por 7 años. 7 años la botella dando vuelta. El plástico se reusa por 2 años. Y ese plástico vuelve, lo trituramos y lo transformamos nuevamente en una botella retornable. ¿Qué mejor que eso? No, hoy día por lo menos no conocemos. ¿Ya? Somos el primer país en el mundo en retornabilidad. Es decir, no hay nadie que nos gane en capacidad de retornabilidad. Capacidad productiva, el doble tenemos para producir retornable. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo cambiamos el hábito del consumidor? ¿Ya? Y esa es la gran tarea. Acá ya no es una tarea de invertir, porque están las máquinas, están las botellas, están las cajas. Los clientes también están dispuestos a venderlo, pero nosotros como consumidores todavía nos da lata, encontramos con un esfuerzo grande, encontramos que es complejo, encontramos que se ve fea la botella, encontramos, de hecho, una botella más fea, deberíamos aplaudirla porque una botella que tuvo más reuso, no, prefiero la nueva, ¿ya? Porque sea más bonita. Bueno, esa más bonita tiene una huella de carbono más grande que la otra. Entonces, nosotros tenemos proyectos constantes de impulso de cómo llevamos en los conceptos que son más verdes a hábitos y cambio de consumidor. ¿Y saben dónde más nos cuesta? En la clase alta. La clase alta, la más preparada, la que es más verde, la que piensa que todo es más fácil, que tiene más oportunidades, cuando tiene que tomar la decisión de compra, compra el plástico de un solo uso, no compra el retornable. Y se nos cae todo, decimos, bueno, pero toda la analítica dice que la gente más preparada va a ir y convencida a comprar retornable, y no lo hacen. Tremendo desafío, estamos constantemente buscando, conversamos con diferentes países para ver qué han hecho. El problema es que como Chile es el número 1 en el mundo, nos miran a nosotros y nos preguntan a nosotros. Y nosotros tratamos de encontrar la rueda y la fórmula para enganchar a la sociedad para hacer este cambio, ¿ya? Entonces, ciertamente las leyes, como las que hoy día tenemos, van a impulsar hábitos y cambios de consumidores. Esperamos que eso pase, ¿ya? Pero si no hay un convencimiento y un manejo de las marcas de llevar al consumidor a que eso pase, las nuevas generaciones obviamente están más concientizadas, pero si no están dispuestas a entender que hay un esfuerzo también desde el punto de vista del consumidor, va a ser muy difícil. La sostenibilidad no es solamente el productor, es también de los consumidores. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo si queremos sostener el planeta. No pensemos que el de al lado va a hacer el esfuerzo si nosotros no lo hacemos, ¿ya? Si en nuestra casa, en nuestras decisiones no tomamos eso como algo que también tenemos que aportar, va a ser muy difícil que las empresas lo hagan por sí solos. Exijamos sostenibilidad, pero también practiquemos la sostenibilidad. Eso para mí son como los dos mensajes que uno tiene que entender. Buenísimo. Pues Ignacio, tú dejaste planteado, Alejandro, el tema de que ante una presión, no solo regulatoria, sino que también del consumidor, de los distintos stakeholders, eso se transforma en una oportunidad para la aparición y crecimiento de empresas como Bioelement. Entonces, yo desde la caricatura, una parte es que tú tienes que ir a convencer a empresas grandes que sustituyan con esta nueva materialidad, producto de esta resina y esta tecnología que ustedes inventaron, lo que tradicionalmente quizás hacían con plástico. Y obviamente imagino que en esas conversaciones tratando de vender ese producto aparece, oye, ya nosotros estamos acostumbrados a plástico o quizás el plástico es más barato. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes el éxito de Bioelements en la venta, en el fondo, en la evangelización del concepto que no solamente puede ser un mejor producto, sino que además es un producto que conlleva un beneficio social y también económico para esa empresa? Vamos al ejemplo de los pañales. Nuestro mejor cliente en México es Kimberly-Clark.
que yo creo que es gigante. No sé, las dimensiones de pañales que hacen, y de pañales, toallitas y un montón de otros productos. Vamos al de los pañales. Cuando llegamos a Kimberly-Clark, primer día, nos dijeron, perfecto, me encanta el producto, sea biodegradable, hicimos un estudio de mercado. Oye, tu precio increíble, solamente está ahí un 7% más caro entre el plástico convencional y tu material. Eso significa que en el costo del producto, o cuando les digan COGS, costo del producto, no nos pega, viejo, nada. O sea, 0,005% esta cuestión aprobada, Llegamos a las máquinas, el viejo de la máquina, esta cuestión no funciona. No funciona porque necesito hacer 1.2 millones de pañales al día y con tu material llego a 1 millón. Entonces tengo una merma, no soy tan productivo. Y eso es muy heavy porque llegáis con una materialidad que es distinta y tenéis que ir como comiendo muchas barreras. Entonces lo que nosotros hemos hecho en BioElements es como un trabajo bien potente. Esto no es fácil. Desde uno, generar el producto distinto, o sea, generar el empaque de la toallita femenina, generar el empaque de los pañales, generar el plástico que va dentro del pañal, que se llama backsheet, también la tela del pañal, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, generar todo el producto entero y después convencerte a los gallos de las plantas, que son clave, porque sin el gallo de la planta no podéis sacar el producto. Y después convencer a todo el equipo de personas que están acá, decirle, oye, efectivamente, oye, sabes que un 7% yo creo que tiene un valor. No es tanta la diferencia de precio, ¿cachai? Y la inversión me va a generar a mí externalidades positivas muy importantes. Y una cosa interesante, antes de dar el resultado, porque esto quiero que hagamos una encuesta. A ver, aquí fácil. Imagínense que todos compran pañales. Ojalá que ninguno tenga un hijo a esta altura, pero imagínense que van al supermercado y compran pañales o toallitas femeninas. Y digamos que la toallita femenina de plástico convencional, empacada en el plástico convencional, cuesta 100 pesos. Y la toallita femenina empacada en bio cuesta 101 pesos. ¿Por cuál se irían? ¿Quién se iría por la de plástico convencional? ¿Quién se iría por la de plástico bio? Hey, ¿no? Hey. Eso es importante para ti. Ahora, debería preguntar si en vez de 101 hubiese costado 200. Exacto. 200. Es que no cuesta 200. Por eso BioElements, lo que nosotros nos planteamos, es un concepto que hemos inventado como Affordable Sustainability. Tú podés tener el producto más sustentable del mundo, filete, climate negative, super trooper, pero si no tiene un buen precio, estáis jodidos. Por eso en BioElements nos hemos planteado desde ser lo más cercano a los plásticos convencionales en precio. Y eso va en contra de nuestro margen, obvio, pero estamos creciendo. Y esa hambre por crecer es lo que te hace ser más competitivo. Y una cosa interesante, mira, para que cachen más o menos lo que nosotros producimos. Nosotros al mes producimos más de 1.000 toneladas. Hace 2 años eran 100. Y este año vamos a terminar en 2.000 toneladas mensuales. O sea, hemos duplicado ese crecimiento. Y eso haciendo toallitas femeninas que pesan 3 gramos. Son millones de toallitas femeninas. Y eso es muy heavy. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú encuentras un material, porque hay una presión social frente a empresas muy potentes, pero estas empresas están abiertas a hacer cosas. Lo único que quieren es que tú le vayas a mostrar algo. Oye, tengo algo increíble. Te van a recibir. Si el consumidor lo quiere, perfecto. Si tiene el precio correcto, vaya a poder funcionar. Eso es súper importante. Sí. Entonces, si ustedes quieren hacer algún negocio, busquen estas 3 cuestiones. Oye, hay oportunidades. Lo de los plásticos convencionales, en nuestro caso, no querían hacer... Querían el status quo, que todo se mantuviera igual. ¿Por qué? Obvio, buen negocio, ¿cachai? Nada, vamos, revolucionemos esta cuestión, hagamos cosas distintas. Caguémosla, equivoquémonos. Pero vamos. Convenzamos a esta persona que está en la planta que tiene que hacer nuestro material. Y lo convencimos. Y el consumidor está comprando más toallitas Kimberly-Clark que toallitas de otras competencias. Y eso es muy potente. Entonces creo que ahí está el punto. Encontrar como un buen precio, un buen producto y encontrar dónde está la necesidad. La demanda la tenéis que generar tú. Yo, gracias José Ignacio, los quiero llevar en esa misma lógica, algo que ustedes han planteado y que yo creo que lo que decías tú, Romina, es cierto. En todo el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad,
se acuñan conceptos que muchas veces no se entienden, y siempre nos pasa. Que el ESG y que la huella de carbono y que básicamente son conceptos que son bien sofisticados, que probablemente todos los que están en el mundo de la sostenibilidad lo entienden claramente, pero no necesariamente lo entienden, o sea, yo o el consumidor o cualquier persona. Entonces, aquí un poco lo que le quería preguntar es, en las carreras de negocio, las carreras asociadas a gestión, siempre se habla que las métricas son importantes y probablemente la métrica más fácil de entender es la métrica económica. O sea, alguien te va a preguntar, oye, esto, ¿qué margen deja? Pero ¿cómo se mide? ¿O cómo ustedes miden específicamente, o en el caso de Iguay, cómo asesoran ustedes en la medición de la sostenibilidad? Que permita a alguien entender como un termómetro que esto es mejor que esto en términos de métricas. O sea, ¿cómo se mide? Si nos pueden dar algunos ejemplos de cómo se están midiendo la sostenibilidad a nivel de empresa y después, por supuesto, de las empresas específicas en las cuales están ustedes. Sí, mira, yo creo que hoy día tenemos la gracia, no tan gracia, ¿no? De que se está mirando toda la estrategia, se están revisando las políticas y ¿qué nos pasa a nosotros? O sea, nos dice una empresa X, yo ya tengo mi estrategia. A ver, veámosla. Chuta, esto no es estrategia, pues una declaración de intención, son palabras bonitas, pero ¿dónde están los KPI? ¿Dónde están las hojas de ruta? ¿No? ¿Cómo se quieren medir ustedes y qué quieren llegar? Entonces, siempre llegamos como a los mismos conceptos, ¿no? Tenemos el tema ambiental, que generalmente está mucho más maduro en todas las organizaciones, porque hablamos de reciclaje, hablamos en el fondo de cuál es nuestro impacto en temas de emisiones. Ahí hay hartas empresas que también miden su huella de carbono. Bueno, no vamos a entrar en más temas, pero la huella de carbono generalmente tiene 3 alcances, 1, 2 y 3. Muchas empresas en Chile ya están haciendo sus mediciones de sus emisiones directas, ¿no? Lo que generan. Y además porque, por si no sabían, en Chile tenemos meta de ser carbono neutral al 2050. O sea, hoy día ya es un dolor de cabeza para todos. En el tema social también, efectivamente, como decía Ignacio, hay temas que en el fondo van ligados, ¿no?, a políticas de los trabajadores, de todos los colaboradores, ¿no? Y en temas más de gobernanza empiezan a entrar temas más complejos, ¿no? Hoy día el tema de derechos humanos también es parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues, ¿cuáles son nuestros KPI? ¿Ya? Y ahí para nosotros es fundamental la estrategia, ¿ya? Pero la estrategia de sostenibilidad tiene que ir de la mano de la estrategia financiera, porque si no, queda una linda hoja de ruta en un papel, que como decían por ahí, va a durar 5 meses, 1 año y listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos estos KPI, indicadores a corto, mediano, largo plazo, basados en estándares y marcos internacionales en el Fondo de Sostenibilidad. ¿Y con eso qué logramos? Lo más importante para que la estrategia sea exitosa, ¿ya? ¿Y qué es lo que más cuestan las compañías? Identificar a los data owners, ¿ya? O a los champions, que les decimos nosotros, ¿ya? En cada compañía tiene que haber un encargado de que el indicador, en el fondo, sea consecuente a lo largo del año y ese data owner, ¿no?, tiene que tener un nombre y un apellido en un área. Entonces, Matías va a ser el encargado, por ejemplo, de ver y gestionar en el fondo cómo van las emisiones, ¿ya? Y el día de mañana, al directorio, en el fondo, tú, Matías, vas a tener que ir y decirle, mira, acá está, se ha gestionado, etcétera, y tener un flowchart específico. Es así, en el fondo, como hemos visto, que las empresas efectivamente lo toman como parte de su cultura, ¿ya? Porque si no, quedan una linda hoja y ahí quedó, en un papel, digamos. Sí. Natalia, ¿cómo lo hacen ustedes ahí en...? Yo creo que lo que dice la Romy es súper importante. O sea, esto, como les contaba antes, ha sido un camino, ¿ya? O sea, ha sido un recorrido que hemos ido avanzando y no solamente como Procter en Chile, sino que más bien regional y mundial. Y para que esto funcione, o sea, lo primero que se hizo desde el 2018 y que sigue año a año es que nosotros tenemos una sigla que se llama OESM, que básicamente son nuestros objetivos, las métricas que nos van a medir para poder crecer y lograr ciertas cosas en cada año, ¿ya? Antes, dentro de eso, veíamos categorías. Mira, para ganar vamos a enfocarnos en la categoría de capilar, vamos a acelerar pañales, por inventar algo, y nuestro canal estratégico va a ser, no sé, canal tradicional. Estoy inventando cualquier cosa, ¿ya? Antes así era, puramente negocio. Hoy día, obviamente, siguen estas métricas de negocio, están las métricas de organización, que esas también vienen hace muchísimos años, pero también este pilar de sustentabilidad, y parte desde
la VP de Latinoamérica, desde ahí cascadea hasta la última persona que entra en la compañía. Si no está como una métrica específica, como algo por lo que a ti te van a evaluar y va a depender tu bono finalmente, si es que lo lográis o no lo lográis, la realidad es que los esfuerzos hemos visto que quedan en una declaración de lindas intenciones. Ya, entonces ahí concretamente, y voy a ser bien repetitiva, no estamos donde queremos estar hoy día en el año 2024, ¿ya? Pero hay un marco que es nuestro famoso Ambition 2030 y que de hecho ustedes lo pueden encontrar. Si se meten en Google, lo van a poder encontrar y que esto se enmarca en 3 grandes cosas. Uno tiene que ver con nuestro producto y ahí la métrica concreta es pasar primero de X% de plásticos vírgenes a un Y%, lo mismo en plásticos reutilizables y reusables, del 79% que tenemos hoy día a el 100% en el 2030, y ahí usar en el fondo todas las estrategias que hacemos para hacer negocios que se enmarquen en esto. O sea, al final, de vuelta, no sacamos nada con crecer año a año de una manera que no sea sostenible, porque en verdad no va a existir después las marcas si es que esto sigue así, o sea, en un mediano plazo. Segundo, el impacto social. Y ese impacto social tiene mucho que ver con que muchos países reciben a nuestra empresa. Tenemos plantas, tenemos oficinas y obviamente tenemos un impacto. Y no sé si es que alguna vez escucharon esta campaña, pero en el año del terremoto, que ahí todavía no estaba tan en boga todo este tema, bueno, ahí, ¿qué cosas empezamos a hacer con las sociedades? Tenemos un producto que se llama Pure, que no se vende, ya para que sepan, es un producto que no se vende, pero es un polvito que uno lo echa en aguas que están contaminadas, aguas que, no sé, que tienen barro, que podemos encontrar en ríos, en distintas partes. Tú echas este polvito y el agua queda potable. ¿Y eso qué permite? Que gente que hoy día no tiene ese alcance, que para que ustedes sepan, en Chile el porcentaje no es bajo, pueda acceder a eso. Pero también de vuelta, el tema de la planta. O sea, hacer que nuestra planta nos ganamos una acreditación que se llama Zero Waste to Landfill, que como dice su nombre es que nada, ni un gramo de desecho que ocurre en la planta se va a vertederos. ¿Ya? Nosotros al año más o menos tenemos 150 toneladas de desecho. ¿Qué pasa con eso? El 20% se recicla y el otro 80% pasa por un proceso coindustrial, que ahí la empresa última que nos ayuda a hacer todo este proceso se llama Recycling. Y esa acreditación la ganó la planta de Chile el 2019, fue la primera de Latinoamérica, pero a partir del 2021 toda Latinoamérica tiene eso, con el tema que les contaba de los pañales, etcétera. Pero entonces ahí tenemos el impacto de la sociedad, el impacto del producto, pero también los empleados, que ahí es donde está la columna vertebral para que todo esto funcione. Entonces, está en la agenda lo que les decía, desde la máxima de Latinoamérica hasta la última persona que entró ayer a la oficina de Chile. ¿Cachai? Entonces eso al final, y de nuevo, lo que dice la Romy es clave. Tiene que haber una persona con nombre y apellido. O sea, está este Green Army que les contaba, buenísimo, pero sí hay una persona y que tiene un rango alto en la empresa, que es la que lidera el pilar donde mensualmente mostramos los resultados, los avances, tanto locales como por supuesto regionales también y globales. Alejandro, ¿cómo miden ustedes? A ver, tomando un poquito lo de la Romina, yo soy ese champion. Por lo que tú dices, yo soy ese champion, para efectos de Andina. Yo diría que antes de que uno defina meta y defina esa estrategia, hay mucha matemática y análisis, ¿ya? Acá tiene que haber un profundo entendimiento de dónde están las fuentes de desvalor, ya desde el punto de vista de la sostenibilidad, dónde estamos generando los problemas de sostenibilidad, evaluar qué significan cada uno de tus puntos de contacto. Digo punto de contacto, compañías que son multinacionales, ven diferentes países, analizan sus realidades regulatorias, analizan sus realidades de impuestos, analizan sus realidades que tienen de tecnología, y contra eso dicen, bueno, ¿dónde voy a poner mis fichas para ir bajando mi impacto en este caso, de huella de carbono, porque todo se centraliza en una huella de carbono, para ir entendiendo que yo voy alocando mis recursos financieros que no son infinitos, como los nuestros en nuestras casas, también las empresas tienen recursos finitos, ¿ya? ¿Dónde los aloco para que acelere al máximo mi proceso de cambio de huella, del alcance que aumenta la Romina, 1, 2 y 3, pero de cómo vamos haciendo esta transición, para que nuestra definición de cómo nos queremos situar con una meta realista tenga sentido de realidad con la gente que opera, con la gente que está en cada localidad. Entonces, si no se dan la pega de hacer ese análisis previo, están haciendo poesía y están haciendo
una secuencia hippie nomás. Están dando el voleo, una ambición que no tiene un asidero contablemente claro para pasar las cuentas y pasarle la responsabilidad a las personas que corresponden. Entonces, en el caso de Andina, nosotros nos pasa que tengo metas de Coca-Cola, metas de InBev, están las metas de Capel, todos tienen sus metas, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos es nuestra meta asociada a un estudio cuántico que define qué vamos a hacer en el tiempo, 2030 en este caso, ni siquiera 2050, 2030, ¿ya? Pero que tiene sentido de realidad en lo financiero y tiene sentido de realidad, en este caso para mí, que yo soy el champion, que tengo que ver energía, agua, plástico, ¿verdad? Comunidad, entender si eso realmente lo podemos ejecutar, si tenemos las capacidades de personas, porque esto lo hacen las personas, no lo hace un ente externo, lo hace tu equipo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista de tener las platas? ¿Cómo lo hacemos del cambio tecnológico? ¿Y cómo lo hacemos operando de forma sostenible también para el servicio? Porque tú no paras la planta, tú no paras el servicio de distribución, tú no paras el servicio que estás dando en el día a día para recomponer todo. Tú haces todos estos movimientos. Es decir, tu proceso fabril, productivo, distribución, venta sigue andando mientras tú vas modificando tu actuar, ¿ya? Vas cambiando materiales, vas poniendo nueva tecnología, vas invirtiendo y también vas modificando tu oferta de valor a los consumidores, a aquellos que te entregan más valor y vas sacando a aquellos que te entregan menos valor. Entonces, si tú me preguntas, lo más relevante es que estemos convencidos de que la data abajo que generó la meta tiene sentido de realidad. Y esa realidad, después que tú la vayas empapando en tu plan de negocio anual, que se vaya traduciendo en lo que tú vas a ir generándole a cada equipo lo que tiene que ir haciendo. El equipo de ingeniería, el equipo de producción, el equipo comercial, el equipo de legal. ¿Cuáles son las tareas para que lleguemos a que en ese año comprometamos lo que dijimos que teníamos que hacer, que vaya enfocado a ese 2030 o 2040, lo que quiera hacer, pero que vaya en esa sintonía? Entonces, mi recomendación es pónganle analítica primero y después pónganle corazón y el amor. Pero si no le ponen la analítica y no le ponen la parte numérica, es poesía y es correr hippie por la playa nomás. ¿No? Gracias. En esa línea, José Ignacio, me acuerdo de una conversación que tuvimos hace un par de años con una empresa que es nueva, está creciendo, que requiere capital, que requiere inversionistas que apuesten por esta empresa y no en otra empresa. Parte del desafío que ustedes tienen es no solamente generar evidencia de que el producto que ustedes venden o la materialidad del producto que ustedes venden efectivamente logra los objetivos que ustedes declaran como el atributo. Pero otra cosa es cómo le ayudan ustedes a la empresa que va a comprar sus productos a que el hecho de comprar sus productos y usar sus productos, efectivamente eso impacta positivamente en distintos indicadores. Entonces, ¿cuál ha sido el desafío? Si es que ha habido un desafío en no solamente vender la particularidad del producto, sino que cómo ese producto mejora los indicadores de la empresa. ¿Eso ha sido un desafío para ustedes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han enfrentado? Nosotros partimos muy fuerte en el retail y tuvimos como un montón de suerte con todas estas legislaciones antibolsas plásticas. Y eso fue como un viento a favor muy impotente para BioElements. Pero en los últimos 2 años nos dimos cuenta que, las bolsas plásticas en verdad no llegaban ni a ser el 1% del total de los plásticos que efectivamente se usaban. Y nos dimos cuenta que la mayoría de los plásticos, todos seguimos yendo al supermercado, ¿no? Entonces, todo viene empacado de alguna forma y muchos de esos empaques son tanto primarios, o sea, el empaque está en contacto con el producto, los secundarios, que tienen varios productos, muchas veces podíamos nosotros ser una alternativa. Entonces, en esos casos en donde no hay una presión legal, digamos, sino que hay como un interés, yo te diría que es genuino de la empresa, porque yo creo que ninguna empresa quiere contaminar. No creo que haya gente en una empresa no creo que Coca-Cola quiera que una botella de Coca-Cola termine en el mar, ¿cachai? O sea, me parecería muy raro, ¿no? Entonces, nadie quiere eso, pero algunas veces pasa. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es como, oye, a ver, ¿qué hicimos nosotros? Como somos latinoamericanos, y están todos invitados al laboratorio, ¿eh? Pueden ver ahí en primera fila cómo funciona esto. Pero entender primero la realidad. La realidad es que la imperfección abunda. Todos sabemos lo que pasa cuando llueve en Santiago. Hoy el río Mapocho se llena de basura y esa basura de algún lugar tiene que venir. Entonces nuestra realidad es, hay imperfección. Y esa imperfección teníamos que atacarla a través de ciencia. Y por eso creamos materiales distintos. Entonces, check. ¿Le importa al consumidor? Ya vimos que ante más o menos precios parecidos, el consumidor va a tender a elegir algo que sea mejor a algo que es lo mismo de siempre. Y tercero, las empresas a las cuales nosotros le vendemos, nosotros somos 100% B2B, o sea, atendemos empresas grandes,
le importa. Y ese importa tiene que estar acorde a sus políticas y estrategias de sustentabilidad y medirlo efectivamente, para que obviamente puedan hacer esos reportes, puedan obviamente sacar los bonos y puedan efectivamente poner ese impacto. Entonces, te diría que eso es a nivel cómo ha cambiado Bioelements, porque hoy día nosotros estamos empacando los pañales, no estamos haciendo solamente las bolsas y no estamos solamente haciendo los flyers e-commerce. Entonces, ha cambiado muchísimo. Y esa cuestión es importante porque al consumidor le importa y nos hemos dado cuenta de que hay una diferencia en la decisión de compra cuando tú estás en el supermercado frente a un producto convencional versus un producto que tiene ciertos atributos. Y esos atributos son medibles. Y creo que eso es muy, muy relevante. Gracias. Los quiero llevar ahora a otro plano en el cual, porque se tiende a caer en la caricatura de que cuando hablamos de sostenibilidad, sustentabilidad, el monopolio lo tiene lo medioambiental. Y en general las métricas van asociadas a eso y hablamos de huella de carbono, reciclar, etcétera, etcétera. Quiero por un segundo dejar eso de lado, si bien es muy importante, pero quiero, como en el fondo, el perdedor de la sustentabilidad que menos se habla, porque quizás es menos fancy o menos entendible, que no tiene que ver con lo medioambiental, que tiene que ver probablemente con los otros actores relevantes, incluyendo a los colaboradores. Todos ustedes tienen colaboradores. Y también, por supuesto, a los proveedores, etc. Entonces, me gustaría que dejando de lado lo medioambiental nos pudiesen dar ejemplos, y aquí no basta asesorar, porque EY tiene colaboradores, de cómo se materializa una mirada de sostenibilidad en esos otros actores distintos al medio ambiente. Es decir, ¿qué hacen ustedes para expresar esos valores de sostenibilidad en ese tipo de actores? Partamos por Romina. Sí, mira, yo creo que, no sé si hemos hablado del concepto de materialidad en sostenibilidad, ¿no? Cuando una empresa en el fondo quiere emprender el camino de la sostenibilidad, lo más importante es tener claro cuáles son los impactos que puede tener en el fondo dentro de sus grupos de interés, ¿ya? Dentro de los grupos de interés, como bien mencionas tú, están los colaboradores, ¿no? Los inversionistas, la comunidad, va a depender mucho la industria en el fondo que estemos mirando. En el caso de EY, por ejemplo, si nosotros llevamos la sostenibilidad de los temas materiales, que son los que podrían tener un impacto significativo en algunos de los grupos de interés, pucha, es súper raro decir, no, tema medio ambiente, solamente como para llevar el ejemplo, porque EY tiene un edificio, probablemente las emisiones sean por el transporte de los colaboradores y no hay más, no es como una minera, ¿no? O ustedes como universidad también, no es que tengan una termoeléctrica funcionando, por lo tanto, hay temas materiales que sí son más relevantes, ¿ya? Y dentro de esos temas relevantes o materiales, llevándolo a mi empresa o a ustedes mismos acá en la universidad, aparecen los temas, por ejemplo, más sociales o más de gobernanza, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros, EY, es una empresa multinacional súper grande, el principal tema material es cómo retenemos talento, por ejemplo, que es un tema asociado a lo que hemos estado conversando, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente hay un impacto súper importante en tú inviertes en capacitar a una persona, ya que en el fondo quieres fidelizarla, ¿no? De que continúe en la firma, de que haga carrera, ¿ya? Entonces, chuta, ¿qué le ofrecemos nosotros como empresa para retenerlo? ¿Ya? Eso está directamente relacionado a la materialidad de sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque al colaborador es lo que le interesa ver, ¿no? El colaborador quiere ver qué le ofrece la empresa para quedarse, ¿ya? O, por ejemplo, el tema de los beneficios. Pucha, para un colaborador puede ser súper importante tener beneficios asociados, no sé, a transporte o beneficios asociados, por ejemplo, a temas de salud, seguros complementarios, etc. Y eso pasan a ser temas relevantes para la compañía, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Ya? O, por ejemplo, también temas de género, ¿ya? Pucha, como las mujeres que trabajan en una industria más masculina, ¿no? A nosotros en temas de sostenibilidad nos toca trabajar mucho con minería. En el fondo, cómo la mujer en el fondo se iguala, digamos, en condiciones de derecho cuando tenemos que ir a terreno, ¿ya? O tenemos que ir a faena, etcétera. Cómo la empresa en el fondo cuida al colaborador en ciertos aspectos en el fondo en donde obviamente hay condiciones distintas, ¿ya? Todos esos temas se traducen en sostenibilidad y esos temas en el fondo dejando de lado lo ambiental, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que, y lo dije al inicio, ¿no? Sostenibilidad uno piensa inmediatamente en reciclaje, emisiones y plásticos, ¿no? Acá no, o sea, tenemos que ver todos los temas que vienen, la importancia en el fondo y el impacto que generan estas decisiones en los colaboradores, pero también en las comunidades. Porque hoy día también, y no quiero
¿cómo dijiste? Caricaturizar. Caricaturizar. Pero, por ejemplo, una empresa también puede decir, yo estoy súper bien en sostenibilidad porque tengo voluntariado. ¿Y qué hago? Tengo responsabilidad social porque voy y pinto una escuelita una vez al año. Pucha, ¿qué impacto tiene eso para la comunidad? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Qué quiere la comunidad? Entonces ahí hay muchos instrumentos en el fondo donde tú vas, levantas la data y decir, pucha, tanto para la empresa, ¿es un retorno en el fondo ir y pintar una escuelita? ¿O en realidad la comunidad necesita otra cosa? ¿Qué quiere la comunidad? ¿Quiere que capacite, estudie, de beca? Entonces yo creo que esa es la parte con más sentido, por lo menos para mí, de la sostenibilidad, ¿no? Que es lo que yo agradezco que hoy día en el fondo ya esté dentro de la agenda. No, dale. Estoy súper de acuerdo contigo, Romy. O sea, y ahí mientras hablaba y pensaba, y efectivamente todo parte en casa, que era lo que les decía antes. O sea, el tema como de la retención de talento, y más allá de la retención de talento, es la igualdad de género desde que empezamos, ¿ya? O sea, para que ustedes sepan, Procter, cuando todos tenemos las mismas condiciones para poder postular, ¿ya? O sea, aquí ni siquiera se busca una carrera. Yo puedo no tener una carrera universitaria, pero poder entrar a Procter, porque lo que te miden son competencias. Y todos vamos a entrar con las mismas condiciones, hombres y mujeres. Hay una métrica que busca que ojalá que el 50% de las personas que entre sea hombres y el 50% sea mujeres. Obviamente, si hay una mujer con más capacidades, va a entrar la mujer, si es un hombre, no tiene que ser 50 y 50, pero ahí parte todo. Ahora, en el desempeño y desarrollo de la carrera, o sea, yo siendo mujer, y para hacerle un ejemplo muy concreto, yo me fui a un maternity a tener a mi primera guagua y cuando volví a la empresa, volví promovida, que eso no es tan común, o sea, como que al final es como, pucha, la mujer en verdad es un cacho y digámoslo como muchas personas piensan, que tenemos las licencias, que la guagua, que no sé qué, bueno, yo volví promovida, pero más allá de eso, tampoco son solamente beneficios para las mujeres, sino que hace 2, 3 años, Procter súper pionero, la verdad, pero partió también con un beneficio de paternidad para los hombres. O sea, todos los hombres que tienen guagua pueden tener derecho a irse 2 meses de paternity, a ver a su guagua, etcétera, full pagado. Y no solamente eso, sino que no tiene que ser cuando la guagua nace, sino que es para que pueda hablar con la mamá, o bueno, si es que es padre soltero, pueda entender dónde es el mejor periodo que a él le conviene tomar estos 2 meses con sueldo, parcializado incluso. ¿Ya? Lo único que se pide es que tiene que ser antes de que la guagua tenga 18 meses. Perfecto, eso también inconscientemente nos ayuda a las mujeres, porque al final ya se empiezan a equiparar un poco las condiciones. Y no hablemos solo de igualdad de género, sino que también todo el tema de la diversidad. O sea, al final, no sé, nosotros creemos fehacientemente que las mentes diversas, y no solo en hombre-mujer, sino que, no tengo idea, en etnias o discapacidad o, no sé, orientación sexual, da lo mismo lo que sea, la verdad es que hace que la cultura sea mucho más rica, que pensemos todo diferente y por ende podamos generar negocios más sostenibles. Bueno, eso sobre todo, y bueno, obviamente toda la parte que ya lo he hablado un montón, pero es el aporte que nosotros entregamos a la sociedad, y más que entreguemos, es como devolver la mano a las sociedades que al final reciben a nuestra empresa. No somos una empresa gringa y que estamos metidos en millones de países, y es devolver un poquito esa mano. Y ahí la Romy lo dijo súper bien, no se trata de ir a pintar una escuelita, se trata de entender dónde está la necesidad, y ahí nosotros mismos como empleados, más allá de solamente ir a hacer voluntariado, nosotros somos miembros de Sociedad Activa, que es una ONG finalmente, pero voluntariamente podemos entregar una parte de nuestro sueldo, a nadie lo van a obligar. Pero con esa plata se va a entender dónde está la mayor necesidad, que obviamente el aporte llega a una parte de la población de Chile, no podemos llegar a todo el mundo porque es con plata de los empleados, pero dependiendo de dónde están las necesidades de esas familias, es donde se invierte la plata. Yo creo que esas son 2 cosas bien importantes. Gracias. Nos van quedando pocos minutos, entonces les pediría ahí, bueno, para ir cerrando, Alejandro y José Ignacio, ustedes tienen plantas en varias partes de Chile, ¿ah? Y eso obviamente, me imagino, un desafío doble desde el punto de vista del concepto de comunidades. ¿Cómo materializan esas políticas? Claro. Mira, yo creo que el tema, sacando lo propiamente mal verde que siempre hablamos, la parte comunitaria es lo que en Chile está creciendo con fuerza y creo que se quedó bien atrás también, ¿ya?
Nosotros tenemos localidades donde tenemos una densidad poblacional muy grande como Santiago, ¿ya? Tienes 400 personas por kilómetro cuadrado, y tenemos otras donde está ahí en Punta Arenas donde es una persona por cada kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces, en definitiva, son realidades muy distintas, donde tienes que llegar con un mismo mensaje, pero de una manera tal de que se entienda y se perciba la realidad de esa localidad, ¿ya? Uno de los temas primero que nosotros tomamos como consideración es que trabaje la gente que está cercana a los centros donde tenemos operación, para que esa gente se vea beneficiada de esa externalidad negativa de tener un centro de operación, porque finalmente tener un centro de distribución al lado de Andina no es grato, para que lo tengamos en claro. A nadie le gustaría tenerlo a su casa. Bueno, si sabemos que es así, demos la oportunidad a esa zona para que ese centro de distribución sea el lugar de trabajo, sea el lugar también de que la gente que tiene emprendimiento, por ejemplo, Coffee Break, que lo haga la misma la gente que está ahí, aseo, la gente que está ahí, seguridad, la gente que está ahí. Y nos fuimos dando cuenta, a través de esa apertura que fuimos dando, a través de directamente las municipalidades, o bien instituciones que estaban trabajando con las municipalidades, que en la medida que uno abría ofrecimientos, ¿ya? Nos encontramos con un gran déficit educacional. No de ganas, no era un tema de que faltaba gente de ganas, le faltaba conocimiento. Tuvimos que hacernos cargo de cómo íbamos transmitiendo nuestra necesidad de conocimiento para influir en institutos, para influir de alguna manera en la forma en la cual teníamos que enseñarle a hacer cosas, para que así la gente realmente pudiera cumplir los requisitos. Nos pasaba, por ejemplo, grúas. Nosotros tenemos muchas grúas funcionando, pero hay que tener licencia. ¿Y qué le pasaba a las señoras, las mamás? No tienen licencia de grúa. ¿Y qué teníamos que hacer? Gestionar licencia de grúa, pero antes de eso enseñarle a manejar una grúa. Le enseñamos a manejar la grúa. ¿Con qué nos encontramos? Con el problema burocrático en Chile. No les dan licencia. Entonces, hay que hacer el trabajo completo. En definitiva, desde que percibo la necesidad nuestra, ver por qué pasa de que la gente donde nosotros operamos no trabaja con nosotros. Y solucionar ese sinfín de por qué no. Y hoy día tenemos localidades donde tenemos 50% de la gente que trabaja ahí mismo, otras que es 35%, nos encantaría que fuera mucho más, pero sobre todo también proveedores de las mismas localidades, ¿ya? Y claro, cuando uno hace licitaciones, las licitaciones son sobre cerrado, todo el cuento, el tipo local no se hace ni siquiera una licitación. Entonces, ¿cómo influyes para que te haga una correcta licitación? Y en tu ponderación económica técnica, tienes que darle un valor a poder desarrollar emprendimiento local. Porque si no le pones un valor en tu evaluación técnica, pierde. Y el tipo que siente una frustración gigante. Lo hiciste trabajar, capacitarse, se ilusionó y después le cerraste la puerta porque le dijiste no puedes por precio. Obvio, si competí con una multinacional, ¿cómo puedo? Entonces, también tienes que tener el desafío interno de entender que todo esto que tú estás haciendo es con el propósito de que en ese lugar donde tú estás generando esta externalidad, finalmente te van a querer y te van a percibir como un ente de valor, ¿ya? Y yo creo que eso lo aprendimos a choque al inicio. Tuvimos varios problemas en varias localidades y nos fuimos dando cuenta que más que pedirnos plata, porque uno dice, nos van a pedir plata. No, lo que nos piden es oreja, solucionarme el problema para poder entrar a su organización porque saben que yo la veo de afuera y me encantaría estar ahí. No quiero que se vayan, pero si ustedes siguen no poniendo la oreja, no solucionándonos el tema y solo recibo la externalidad y veo que otros de otras comunas vienen acá a recibir el beneficio, saben que prefiero que se vayan. Entonces, creo que el entendimiento respecto de que tú eres una organización que genera externalidades positivas y negativas, pero que los dos lados tienen que ir cerrándolas correctamente y tener tu contacto, obviamente municipal, para que esto se vaya cerrando y abriendo tus áreas internas a que flexibilicen su manera en la cual evalúan cada uno de estos aspectos, es un camino largo. A nosotros nos costó años y nos equivocamos en varias partes, pero en el mediano y largo plazo te das cuenta que tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces yo diría que eso es algo que en Chile se está percibiendo. Hay muchas empresas muy pioneras, todas las empresas acuícolas en general han avanzado muchísimo en esto, y creo que en la minería también, muchísimo en esta materia. Y yo creo que a nosotros el consumo masivo quedó un poquito más atrás y nos fuimos dando cuenta de que era parte de la realidad que hay que administrar. Muchas gracias. Para cerrar, hace un desafío, José Ignacio. En un pitch, este hombre es el rey de los pitches en todo caso, pero de no más de 45 segundos, me gustaría que invites a los futuros ingenieros comerciales, Data Business Intelligence que están en la sala de clase, a sumarse a este esfuerzo y el día de mañana quizás trabajar también. Tú ya me contabas que tenías algunos alumnos de la UDD trabajando en Bieles, a sumarse a esto y a trabajar en este tipo de empresa, en este tipo de área. ¿Qué les dirías? 45 segundos. Yo creo que tienen una tremenda oportunidad de poder realmente compartir con una facultad que está
trayendo personas que están trabajando en muchas áreas. O sea, realmente tener este panel yo encuentro increíble. Así que aprovechen cada día de la universidad, traten de buscar dónde haya demanda de cosas distintas, dónde pueden ustedes generar un aporte diferente. Y yo te diría que el punto más importante es, tú no sabes nada. Tienes que aliarte con gente que sabe más que tú. Y nosotros en BioElements hemos hecho eso. Yo soy abogado y tengo un equipo de 25 científicos y ciencia de materiales. Y hacemos productos biodegradables. O sea, no tiene ni una lógica a principio. Y dentro de estos últimos 45 segundos, creo que lo más importante es decir, tener ganas de hacer cosas distintas. Y no tener miedo. Las empresas grandes, medianas, grandes, te van a siempre escuchar. Si tú tienes una idea interesante. Y esa idea tiene que venir de ustedes. Y no puede ser solamente de una persona o de una carrera. Tiene que ser de muchas carreras. Conversar con la mayor cantidad de personas que puedan y jugársela. La vida es jugársela, ¿o no, Mati? Sí. Claro. Así que eso, chicos. Mucho éxito en su futuro profesional y personal. Muchas gracias. Bueno, Romina, José Ignacio, Natalia y Alejandro, la verdad que muchas gracias por este lujo de panel, que hayan destinado tiempo en participar y colaborar en este proceso de formación. Les queremos dar las gracias y dejamos a todos invitados a las próximas actividades del Conexión Empresarial y les tenemos, por supuesto, un regalo. Muchas gracias y nuevamente un fuerte aplauso para los expositores.